Hola a todos, feliz 2026 y bienvenidos a otro podcast de Crianza Feliz y Segura con las psicólogas Diala Castro y Mónica Berrocal. Muchas gracias, Mónica y Diala, por acompañarnos un nuevo año para hablar sobre estos temas tan importantes sobre la seguridad infantil y obviamente también sobre la seguridad y el bienestar familiar que están tan relacionados. Hola, feliz año a todos. Muchas gracias a la Fundación por continuar con todas estas labores de prevención y acompañamiento. Feliz año para todos. Muchísimas gracias y hoy queríamos empezar el año hablando de un tema que es bastante importante y que a veces es difícil también como de entender y es cómo podemos nosotros cuando estamos en una posición de apoyar ya sea a una familia o a otro individuo que está apoyando una situación de abuso. Entonces, por ejemplo, digamos que hay una situación de abuso en una familia y uno no es en ese caso ni el papá, ni la mamá, ni el tío, tal vez, ni la abuela, sino tal vez uno es un amigo, ¿verdad? Uno es un amigo de la mamá, digamos, y hay una situación de abuso que está pasando. ¿Qué es la mejor forma, verdad, para no poder apoyar? Porque muchas veces parte de lo que pasa es que nosotros queremos hacer algo. Obviamente, muchas de las personas que están aquí pues ya conocen un poco del tema y todos estamos aquí porque por supuesto que queremos hacer algo para poder proteger mejor la niñez. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo y no entendemos bien la dinámica que pasa en una situación de abuso. Entonces, quería empezar por preguntarles, cuando uno es una persona que de pronto está como involucrado, no directamente, pero uno está como apoyando a la persona que está tratando de parar una situación de abuso, ¿qué son cosas que ustedes creen que son importantes que uno entienda sobre las dinámicas de abuso, cómo funcionan y cómo puede uno apoyar o no? Muchas gracias. Bueno, el acompañamiento de una familia, de una mamá, de un papá, de ver a alguna persona que está atravesando una situación de abuso es súper importante. Una amistad o un profesor o cualquier persona en un rol, ¿verdad?, de acompañamiento puede comportarse como un escudo protector para esta persona que está apoyando a quien ha vivido un abuso. Y ese apoyo puede ser fundamental en un periodo y estado que ingresa esta familia que generalmente es de desorganización, de desequilibrio o de crisis. Las familias constantemente lo que reportan es: yo jamás me esperé una noticia así, yo jamás pensé que esto nos iba a pasar a nosotros. Hay un antes y un después de que esto nos haya sucedido. Y eso implica que esta familia, ¿verdad? O este recurso de apoyo de la persona que está siendo abusada va a entrar en un estado, en un periodo donde hay muchísimo desequilibrio, donde la persona pasa pensando en esta situación, hacen como un recorrido de qué fue lo que vi, qué fue lo que no vi, cómo llegamos a esto, en qué momento sucedió esto, y eso hace como que la mente se sature de imágenes, de pensamientos y de recuerdos que le llevan a uno a tratar de acomodar y comprender qué es lo que está sucediendo. Esto acompañado de lo abrumado que se puede sentir una persona a nivel emocional, ¿verdad? Entonces, un recurso de apoyo en medio de una situación de tanta desorganización puede ser un punto de referencia para traer calma, para traer información, para traer empatía, para traer escucha en un momento donde eso es absolutamente necesario, porque este sistema ha entrado en un periodo posiblemente crítico por un tiempo importante. Exacto. Además, cuando estamos pasando por una situación así de apoyo a alguien que está apoyando a una víctima, tenemos como que entre más distancia tengamos de la situación, tenemos un poquito más de acceso como al pensamiento racional, ¿verdad? Porque entre más cerca estemos de la situación, más emocional tiende a ser para nosotros la experiencia y a veces cuando la situación es muy cercana y tenemos muchas emociones de por medio, podemos a veces tener dificultades como para tener claridad, ¿verdad? En qué es lo que hay que hacer, en cuáles son las prioridades. Entonces, cuando somos esa persona que está apoyando al que apoya, podemos ofrecer esa dosis de racionalidad que a veces es difícil tener cuando estamos muy cerca de la problemática que nos genera tantas emociones y tantas dificultades para tener claridad de qué es lo que hay que hacer. Un aspecto importantísimo de lo que está diciendo Mónica es que las familias que están viviendo una situación de abuso y que necesitan apoyar a un niño deben de tomar cualquier cantidad de decisiones en tiempos a veces muy cortos. Eso es muy retador
no es nada fácil y las decisiones generalmente son complejas. El distanciamiento entre la víctima y la persona que está abusando, por ejemplo, los planes de seguridad hacia los niños, hacia las víctimas, que son fundamentales, ¿verdad? Por seguir el planteamiento de la denuncia, qué personas van a saber y qué no, a quién le comunico y a quién no. En realidad son decisiones muy difíciles. Y entonces que haya personas que tengan afecto por la familia o tengan un compromiso con la familia, pero no estén directamente, ¿verdad? O tan directamente implicados, realmente van a ser muy relevantes para poder acompañar con mucho respeto, pero también con mayor claridad de qué es lo que se necesita. Y por lo tanto, me parece que son personas que requieren información sobre cuáles son los mejores pasos que una familia que está pasando por esto debe de seguir, ¿verdad? Porque todos en este tema ocupamos orientación. Una cosa que mencionaron que me parece muy interesante es que cuando se da una situación de abuso, se da o sea, pasa en un momento de mucho desorden. Y una de las cosas que conocemos es que en la mayoría de los casos, la persona que abusa es alguien conocido de la víctima y de la familia. Puede ser un familiar o puede ser un vecino o un profesor, ¿verdad? Pero muchas veces es alguien conocido que lo hace un poquito más complejo porque si es una situación que pasó en otro país, otro lugar, con una persona que nunca van a volver a ver, por supuesto que hay que hacer todo un proceso de apoyo a la víctima, pero ese nivel extra de complejidad de que muchas veces la situación es con alguien conocido o dentro de la familia o fuera de la familia, pero que es muy cercano, es algo que es difícil de saber desde afuera cómo entender y cómo apoyar. Entonces, no sé si nos podrían como hablar un poquito sobre este tema, o sea, qué es la complejidad esta adicional que se da en estas situaciones. Pues como mecanismo básico inicial está la negación. No puedo creer que esto esté sucediendo, cómo esto nos está sucediendo a nosotros, en qué momento yo dejé de percibir algo, cuáles señales, ¿verdad? Pasaron o no pasaron, cómo no me di cuenta yo, por ejemplo, de que esto estaba sucediendo, poder experimentar y aceptar que una persona de mi familia está ejerciendo este tipo de conductas es romper, ¿verdad? ¿Verdad? Con la percepción básica de seguridad que nosotros debemos y necesitamos tener en nuestros entornos y en nuestras familias. Nosotros necesitamos sentir y saber que vivimos con personas seguras. Y esto rompe absolutamente esto en muchísimos niveles. Si es una pareja, por ejemplo, ¿verdad? Es una negación de cómo mi pareja está haciendo esto y cómo el padre de mi hija o el tío, mi hermano, etcétera, está haciendo esto con su sobrina, ¿verdad? O sea, realmente rompe con muchos esquemas y asimilar esa información es tremendamente complejo. Es por eso que se requiere un acompañamiento con mucha paciencia, ¿verdad? Con mucha empatía, con mucha sensibilidad hacia una dinámica que generalmente puede acompañarse de incredulidad o de negación, de muchísimo sufrimiento, de un sentimiento de traición enorme, y eso complica, ¿verdad? Que la persona que debe de proteger en muchas ocasiones realice las acciones. Tal vez de manera rápida o congruente o coherente o sin dudas, ¿verdad? Porque lo que va a llevar es un estado de confusión muy, muy importante. Exacto, yo creo que es muy importante considerar lo difícil que es para la persona que acompaña tomar decisiones y darse cuenta de estas cosas porque hay una parte de la persona que también tiene que soltar, ¿verdad? Que tiene que ser como un reacomodo de imagen de esta persona, porque pues al final son personas por lo general que la familia quiere, ¿verdad? O mi pareja, o el profesor de mi hijo, un pariente, ¿verdad? Alguien que, ¿verdad? Con quien hay afecto por medio, con quien hay toda una estructura y organización familiar de por medio, con quien a veces hay hasta temas económicos de, ¿verdad? De yo dependo de esta persona para ciertas cosas, etcétera. Entonces, implica una reconciliación de cosas demasiado extremas en tiempo muy corto, ¿verdad? Y a veces cuando somos los que acompañamos, lo que vemos es simplemente lo malo que pasó, ¿verdad? Entonces, para nosotros desde afuera puede ser como, no, si hubo una situación de abuso, usted nada más deje todo y proteja, pero para la persona que está ahí,
hay otro montón de cosas que no es solo eso, que están también entremezcladas. Y creo que tener mucha paciencia y empatía con eso es importante. Entender que para esta persona lo que pasó no fue simplemente que hubo alguien que llegó a hacer algo malo, sino hubo alguien que yo también quería mucho, con quien tengo muchos recuerdos, de quien dependía, de quien dependo, etcétera, que hizo algo, ¿verdad? Muy malo. Entonces, esa reconciliación de todas esas partes y esa reorganización es algo muy difícil y muy complejo y tenemos que tener mucha empatía y mucha paciencia con eso también, ¿verdad? Yo creo que no debemos dejar de lado que está sucediendo algo en el momento, pero típicamente una situación de abuso trae un camino en donde la persona que abusa ha ido generando y fortaleciendo ciertos factores de vulneración, ¿verdad? Entonces creando una dependencia, creando una imagen, tratando de invisibilizar ciertos elementos que podrían ser algunos signos, haciendo dudar, por ejemplo, del niño y lo que el niño dice o, por ejemplo, hay factores que han sido estudiados en las familias, como el factor de la dependencia emocional hacia esta persona, que son personas que tal vez en la crianza con sus propios padres no han tenido la disponibilidad emocional de sus padres para ahora, digamos, como, ¿verdad?, acompañar de una manera así a los niños porque crecen con apego inseguro, la falta de apoyo que muchas veces tienen estas familias que tienden a aislarse o que la persona abusadora tiende a aislar también. Entonces, no solo hay mecanismos en el momento, sino que hay cosas que tal vez ha venido construyendo la persona que abusa para poder generar, digamos, esas dinámicas y salir, ¿verdad? Ya sea sin ser detectado o de que no se le denuncie, ¿verdad? O que no se visibilice lo que esta persona hizo. Entonces hay elementos sociales, culturales, hay elementos de cada familia, pero además hay cosas que la persona abusadora ha hecho para atrapar y para generar vulneración en la familia. Eso lo hace muy complejo y por eso hay tanta confusión en la información. Son demasiadas cosas al mismo tiempo que pensar, que reflexionar y de las cuales en muchas ocasiones desprenderse. A propósito de eso que dice Ela, habíamos grabado un episodio donde hablábamos sobre este tema, sobre cómo muchas veces las personas que abusan o que cometen estos actos tienden a ser personas que uno nunca se imagina, ¿verdad? Que lo harían, porque son personas muy carismáticas, que tienen, ¿verdad? Han hecho este proceso también como de ir generando esta vulnerabilidad y esta defensa de sí mismo, ¿verdad? Como una persona buena. Entonces eso complica mucho las situaciones. Entonces hago referencia a ese episodio por si también puede ser útil para alguien volver a retomarlo y escucharlo. Y algo interesante en base a eso que me acuerdo que mucha gente, y hablando como de la víctima también, que muchas veces cuando están en una posición que la persona que abusa es alguien o cercano o alguien que también respetan o admiran o como que sostiene en sus manos un poco el futuro de esa persona, digamos un entrenador, por ejemplo, obviamente si es alguien de la familia también que tienen, ¿verdad?, un impacto económico de vida, pero entonces muchas veces las mismas víctimas después explican que qué difícil porque ellos mismos, ¿verdad?, tenían parte que obviamente saben que lo que está en una situación muy difícil, que lo que está pasando está mal, y en otros saben que esta persona como que sostiene en sus manos el, ¿verdad?, el futuro de estar en el equipo, de tener un futuro financiero estable. Y yo creo que entender esa parte, también entender la parte que hablan ustedes, que cuando se destapa una situación así, impacta a todo el mundo. Y yo creo que eso es algo que si tenemos como ese entendimiento y esa como compasión hacia todas las personas involucradas, podemos apoyar de una mejor forma. Porque a veces queremos que la persona que esté apoyando al niño, digamos, esté como muy fuerte, muy claro o clara en todo momento. Y no es tan fácil, porque como dicen ustedes, esta persona también por años ha estado en como en un proceso de confusión en alguna forma, ¿verdad? O de manipulación, ¿verdad? Que han entrado para o no ver cosas o cuando las vean como no creerlas. Uh -huh. Uno de los temas que hablaron antes es sobre un plan de seguridad. No sé si nos pueden hablar un poquito qué es, o sea, qué es un plan de seguridad como para entender nosotros. Uno de los elementos fundamentales cuando ha habido una situación de violencia es poder garantizar que el niño, niña o persona adolescente, uno deje de recibir la violencia que está recibiendo, no sea revictimizado, ¿verdad? Es decir, no tenga una serie de experiencias y prácticas
que tiendan a hacerle sentir nuevamente que está siendo víctima de violencia emocional, de estarle preguntando, de estarle, por ejemplo, ¿verdad? Como cuestionando lo que dice, de que no haya una credibilidad hacia ¿verdad? Lo que nos está revelando. Entonces, todo lo que tenga que ver con no revictimizar, que no vuelva a vivir el abuso y que esté seguro, ¿verdad? En el plano físico, emocional, relacional, etcétera, es lo que establece los objetivos de un plan de seguridad. Los planes de seguridad típicos son el distanciamiento, ¿verdad? Que tiene que ver entre el niño y la persona que abusa, lo cual es una estrategia que permite no solo la protección al niño de posibles situaciones, sino también un mensaje muy claro a la persona que abusa. ¿Verdad? Si usted ejerce este tipo de acciones con una persona menor de edad, no puede estar cerca de esta persona menor de edad. Es un mensaje muy claro, digamos que creo que es importante para ambas partes, no solamente para el niño, ¿verdad? Sino que evidencia, digamos, la cero tolerancia que nosotros necesitamos tener con este tipo de experiencias. Y ya eso es una decisión difícil, ¿verdad? No solo de tomarla, sino de respetarla en el entorno familiar, porque ingresan entonces una serie de mitos con respecto al familismo, ¿verdad? Que todos tenemos que tener cerca, que al abuelito, que al papá, que al tío, independientemente de las cosas que realice, lo cual es una creencia que ha sido histórica, digamos, ¿verdad? Y que atraviesa la vida de muchísimas familias. Y los planes de seguridad entonces lo que buscan es el resguardo, ¿verdad? Por todo este tiempo de crisis y más allá de la seguridad de los niños y niñas. Muy importante como parte de ese plan sostener lo que sí mantiene al niño estable y lo que es positivo en su vida, ¿verdad? Entonces, tener claro que ciertas rutinas, ciertos espacios, ciertas actividades, etcétera, que son positivas para el niño o la niña, se tienen que mantener lo más regular posible, lo más estable posible, porque estas son cosas al final que le recuerdan al niño que hay otras cosas en su vida que son positivas, que le dan estabilidad y que lo mantienen bien, ¿verdad? Entonces, eso en realidad en situaciones de abuso y en general, en situaciones difíciles para los niños y las niñas, cuando hay que hacer ajustes o proteger o hacer un cambio o algo, ¿verdad? Hay que manejar en alguna situación difícil, es muy importante no olvidar todo lo que sí está bien y mantener todo eso lo más constante y estable en la vida de los niños y las niñas, ¿verdad? Y pensando como en esa estabilidad también, uno como la persona que está apoyando, digamos a la persona que está apoyando, ¿qué puede hacer uno para también ayudar a dar un poquito de estabilidad en ese momento, digamos, a esta persona que ya entendemos que no solo está tratando de proteger, ¿verdad?, a su hijo, hija, o sobrino, sobrina, o estudiante, sino que ellos mismos están pasando por todo un proceso, ¿verdad?, de shock, de reacomodo, ¿verdad?, probablemente recibiendo también un montón de información diferente, estoy segura que hay dudas en el proceso, o sea, es un proceso bastante difícil para esta persona también, entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para también como que esta persona se sienta apoyada, obviamente de una forma respetuosa de parte de nosotros también? En los temas de violencia siempre hablamos de que existen las víctimas directas, pero también existen las víctimas indirectas. Las víctimas indirectas puede ser un familiar directo, ¿verdad? De quien está siendo abusado, por ejemplo, pero también están todas aquellas personas que se convierten en testigos de la situación. Y esto puede ser, por ejemplo, nosotras como profesionales, puede ser una persona que está apoyando a quien apoya, ¿verdad? Pueden ser los docentes, etcétera. Y esto es una cadena, digamos, que se hace como de personas y todos podemos tener efectos de estar expuestos a este tipo de situaciones porque también rompen para nosotros o para los que apoyan a quienes apoyan, ¿verdad? El sentido de seguridad, el sentido, digamos, de cuido, de un cuido y un respeto por los niños y las niñas. Entonces, escuchar ese tipo de historias es impactante. Em, Poder acompañar también es doloroso. También, digamos, hay preocupación, también puede haber confusión. Nunca es fácil. Todas las acciones que se tienen que tomar en este tipo de situaciones si se requiere información. Entonces hay un gran componente, digamos, de esta percepción de un mundo seguro que también puede verse inestabilizada, ¿verdad? Hay todo
una serie ahora de experiencias que uno conoce que no conocía antes y eso genera un impacto también a nivel emocional. Y además hay una serie de decisiones que requieren que nosotros sepamos sobre el tema de abuso, sobre el tema de denuncia, sobre cómo apoyar de la mejor manera, sobre por qué las personas entran en crisis, cuáles son las características de las crisis, cuáles son las acciones que se pueden seguir. Entonces eso requiere también que podamos tener psicoeducación, ¿verdad? Todo eso creo que genera como un escudo protector de que para que uno sepa, digamos, que tiene que cuidarse, que tiene que informarse y que también uno se puede ver impactado, pero hay estrategias para poder llevarlo uno también a un buen puerto. Exacto, yo creo que la parte de informarse es muy importante, saber que no tenemos que tener todas las respuestas y que hay fuentes de información profesionales y personas que manejan información que nos puede ayudar a saber cómo apoyar y cómo actuar. Eh, y a la vez también creo que en general, en cualquier tipo de acompañamiento que le demos a cualquier persona, ya sea por esta situación o por otra, al final lo más importante es estar ahí, ¿verdad? Por más simple que suene, lo más simple que suene. Y ahí recuerdo algo que en algún otro episodio he dicho, en las siglas DRI, ¿verdad? Que se usan en la terapia focalizada de emociones, ¿verdad? La D significa disponibilidad, ¿verdad? Estoy ahí, ¿verdad? Estoy disponible para vos. La R, tengo capacidad de responder a tus peticiones y a tus necesidades, y la I es el involucramiento emocional, ¿verdad? No solo voy a responder, sino también voy a tener empatía por vos y voy a estar por ahí. Entonces, esos tres ingredientes, ¿verdad? La disponibilidad, la capacidad de respuesta, ¿verdad? Responder y el involucramiento emocional, visto como, ¿verdad? Tener empatía con la persona y poder realmente conectar con sus emociones es la mejor manera de acompañar y estar ahí para alguien. Tampoco podemos dejar de lado, ¿verdad? Como la posibilidad de a veces poner límites. Ujú. Cuando hay demasiada negación en la familia de la víctima, cuando hay, digamos, una paralización en la familia que debe de proteger, cuando hay una serie de dinámicas en las cuales la persona abusadora atrapa nuevamente, digamos, a esta familia, por decirlo así. Y entonces se borran los límites de la protección hacia los niños, ¿verdad? Ya por supuesto que estamos cayendo en esa revictimización o en, ¿verdad? Que los niños no deben de vivir y que podemos tener mucha empatía por las personas adultas, pero nuestra responsabilidad de protección mayor es hacia los niños y las niñas que están en una condición de vulnerabilidad y que requieren adultos protectores. Entonces, sí hay situaciones que pueden llegar como a esa, ¿verdad? Como a ese límite y es importante entonces que ahí nosotros también decidamos, por ejemplo, si vamos a acompañar a esta persona a buscar una ayuda extra, a informarse en otras instancias, a acompañarle a escuchar una asesoría legal, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Todos aquellos elementos que podrían hacer que esta familia, ¿verdad? O esta persona que no está protegiendo de la manera en que se requiere, ¿verdad? Ojalá pueda optimizarse o mejorarse de esa forma de protección, ¿verdad? Entonces, eso también es posible porque en serio estas situaciones pueden llevar a las personas, digamos, a muchísima inestabilidad y confusión. Y en todo ese proceso, ¿verdad? Se requiere que muchas veces busquemos ayuda extra. Ya nosotros como personas que apoyamos a quienes apoyan, ¿verdad? Sí, justo, yo creo que un podcast, creo que fue hace unos podcasts que hablamos sobre eso, como cómo pedir ayuda y cuándo pedir ayuda, porque el que está ayudando, al que está ayudando, también ocupa apoyo, ¿verdad? Y ocupamos hacerlo en comunidad y en conjunto, porque como hablan ustedes, estas situaciones de abuso normalmente no es como que un día alguien decide, ay, hoy voy a ir a hacer esto, ¿verdad? Ha sido un proceso, ¿verdad? Por muchos años y por eso es tan difícil también a veces para las familias salir de esto. Y muchas veces oímos también, bueno, es un tema de familia, ¿verdad? Es un tema de familia, o es así manejo yo mi escuela, o lo que sea, pero no, o sea, cuando hay un niño que está en peligro, no es un tema de familia que se va a manejar en familia, si no se está manejando bien, o se va a manejar, yo así manejo mi centro, ¿verdad?, de deporte, o lo que sea. Bueno, no, o sea, si hay atletas jóvenes que están en peligro, ya no es un tema de cómo decide este profesor, ¿verdad? O esta familia manejar una situación. Entonces, tener como esa empatía del proceso y que no es algo que pasó de un día a otro,
pero también saber cómo uno pedir ayuda, porque es cierto, el que está apoyando, el que apoya, es difícil también, entonces ocupamos poder pedir ayuda y saber cuándo intervenir de la mejor forma también. Bueno, no, muchas gracias por hablar de este tema, porque muchas veces estamos en esas posiciones, o sea, profesores, amigos, padres de familia, ¿verdad? Y a veces varía la situación. Uno de las cosas que me impactó mucho cuando hice una entrevista el año pasado en una organización en Alberta, en Canadá, que trabajan con víctimas de abuso sexual infantil y tienen como un campamento y un lugar donde los chicos pueden venir después como en un espacio seguro donde hay otros chicos que han pasado por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces también está como la pena de, ay, yo pasé por esto, ¿verdad? Soy el único de mis compañeritos, aunque sabemos que en las estadísticas desafortunadamente son muchos chiquitos que pasan por esto. Pero la directora clínica de esta organización, una de las cosas que habló que fue muy interesante es que la manipulación y todo este control se da primero al adulto, ¿verdad? O a los padres de familia, o a la pareja, o a... No, no, el niño va después, ¿verdad? Porque ellos ocupan que el ambiente esté de una forma donde se pueda dar esta situación. Entonces, creo que todo esto nos ayuda un montón, no solo como la persona que está apoyando, sino como para nosotros poder tomar medidas también y entender de esos mecanismos de control para tratar de no, ¿verdad? Poder identificarlos y poder establecer esa seguridad en nuestras vidas también. Yo recuerdo siempre una estrategia que se hace en una fundación y en esa fundación lo que se hace es dar algo que se llaman sesiones de orientación. Entonces son 4 sesiones de psicoeducación para padres o familiares de personas que han vivido situaciones de abuso y muchas veces los acompaña su amiga, su hermana, ¿verdad? La persona que es el recurso de apoyo de quien, ¿verdad? En este momento está ejerciendo ese rol. Y se brindaba información sobre abuso, información sobre las dinámicas, digamos, que componen el abuso, información sobre por qué las personas que abusan hacen lo que hacen, cuáles son las formas de apoyar a los niños, cuáles son las consecuencias que pueden tener los niños, cuáles son los recursos de apoyo a los que pueden recurrir. Y esas eran 4 horas, digamos, eran 4 sesiones de una hora. Realmente el impacto de dar información de manera sensible es grandísimo. A veces, aunque la situación sea compleja, se requiere brindar información de manera sensible. Y ya con esto y la persona acompañada, verán, muchas de estas historias pueden terminar siendo historias de reconstrucción para muchas familias, de reconexión con el sentido de pertenencia y comunidad para otras, ¿verdad? Rompiendo lo que genera el abuso en muchas ocasiones, que es este aislamiento, esta impotencia y esta estigmatización. Entonces, lo que compartís es realmente muy relevante porque también entonces sanamos en comunidad, nos acompañamos en comunidad. El abuso aísla, estigmatiza, pero la comunidad, ¿verdad? Vuelve a unir, vuelve a generar esa disponibilidad, esa sensación de pertenencia y de que no estoy solo y que muchos están pasando por la experiencia que yo estoy pasando también. Entonces, realmente poder encontrar, identificar esas iniciativas puede generar un cambio también para no solo la persona que está apoyando, sino quien le apoya. Sí, qué importante eso, porque es importante saber que aunque a veces pasen cosas terribles, con el apoyo y la comunidad correcta, ¿verdad? Hay gente que ha pasado por situaciones tan difíciles y al final terminan, no es que es fácil, pero con el apoyo correcto pueden llegar después a ayudar a un montón de personas o hacer algo maravilloso para el mundo también. Y eso es algo que nosotros tratamos de decir aquí. O sea, el abuso no es el final del camino. O sea, el abuso es algo que a veces pasa, pero con el apoyo correcto, realmente las personas pueden llegar, los niños, ¿verdad? A veces da como miedo decir, ay, ¿qué pasa si algo le pasó a mi niño? Pero hay tantas cosas y tantos ejemplos que podemos ver de personas que han pasado por situaciones difíciles o de abuso, que salieron también de un lugar de violencia, un lugar de guerra y que después terminan haciendo cosas realmente maravillosas en sus vidas y también en las vidas de los demás. Y yo creo que eso es lo que los invitamos también aquí, a saber que todo lo que hablamos es como para sentirnos empoderados en que podemos hacer algo al respecto en nuestras vidas y en las vidas de los demás también. Entonces,
realmente darle las gracias otra vez a Diala y a Mónica por acompañarnos hoy y a ustedes también por escucharnos, porque eso en sí ya está haciendo una gran diferencia. Yo creo que a veces uno piensa, bueno, solo estoy escuchando un podcast, pero como que ahí le queda a uno y cuando hay una situación uno va a poder responder diferente, va a poder tener empatía, va a poder dar ese recurso que tal vez no sabía. Entonces, el tiempo que se tomen de su día para escuchar estos podcasts realmente está haciendo una diferencia y les damos las gracias por eso también. Gracias, Caro, por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.